Historia, segundo grado. Bloque 1. Secuencia 1. ¿Cómo conocemos el pasado? Las diferentes versiones de la historia. Se puede definir a la historia como la disciplina encargada del estudio de los hechos, sucesos y acciones realizadas por los seres humanos en el pasado. Y a diferencia de las ciencias exactas, no tiene una sola verdad. Cuenta con varias versiones. Es entonces que surge la pregunta: ¿cómo podemos conocer el pasado? La creación del conocimiento histórico surge con la finalidad de dar respuesta a una serie de preguntas sobre un tema histórico específico. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Es decir, se atienden los cuestionamientos, dudas o problematizaciones. La elección del tema a estudiar tiene que ver con dos elementos. El primero, con gustos y decisiones personales, y el segundo, con el contexto del investigador. Una vez seleccionado el tema, se delimita en tiempo y espacio. Es entonces que la historia se crea a partir del estudio, análisis e interpretación de distintas fuentes. Las fuentes históricas son testimonios que permiten la reconstrucción, el análisis y la interpretación de los acontecimientos del pasado. Dichas fuentes se dividen en dos tipos: primarias y secundarias. Las fuentes primarias tienen una relación directa con el personaje, hecho o proceso histórico de estudio, y pueden ser escritas, gráficas, orales o arquitectónicas. Las fuentes secundarias son escritos posteriores al objeto de estudio y en su mayoría realizados por especialistas sobre el tema. Presentan descripciones, análisis e interpretaciones acerca de las fuentes primarias. Algunos ejemplos son libros, revistas y documentales, entre otros. Como se mencionó anteriormente, la historia no tiene una sola verdad, sino varias interpretaciones. En la creación del conocimiento histórico entre estudiosos de un mismo tema hay variantes en sus investigaciones, ya que el uso y análisis de las fuentes históricas, así como sus ideas, métodos, perspectivas y formaciones, guían los resultados. Un ejemplo claro en el estudio de la historia es la construcción del personaje de Malintzin, mujer clave en el desarrollo de la conquista de México. Bernal Díaz del Castillo se refirió así de ella: Fue tan excelente mujer y buena lengua. La traía siempre cortés consigo y la doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios en toda Nueva España. Sin doña Marina no podíamos entender la lengua de la Nueva España. Una mujer cercana a Hernán Cortés, con carácter e imposición sobre los indígenas, y se enfatiza su importancia como intérprete para los conquistadores españoles. Diego Muñoz Camargo, en su Historia de Tlaxcala, señaló lo siguiente: Mas como la providencia tenía ordenado de que las gentes se convirtiesen a nuestra santa fe católica y que viniesen al verdadero conocimiento de él, por instrumento y medio de Marina, será razón hagamos relación de este principio de Marina, que por los naturales fue llamada Malintzin y tenida por diosa en grado superlativo. Y ansí llamaban a Marina de esta manera comúnmente Malintzin. En este texto hay un enaltecimiento de la figura de Malintzin. La posiciona al nivel de diosa, como la encargada de profesar la nueva fe cristiana. Y por último, el texto de la revista National Geographic. En Cholula salvó a los españoles de una muerte segura, al revelarles un complot de los indios que una mujer del lugar le había confesado. En Tenochtitlan hizo posibles las conversaciones entre Moctezuma y Cortés, en las que Marina debía traducir los complicados discursos del español sobre los fundamentos del cristianismo y el vasallaje que los indios debían a Carlos V. En este texto se hace énfasis en el papel de Malintzin en la guerra y en las negociaciones entre españoles y jefes políticos mexicas. Vemos entonces que la imagen de Malintzin varía,
Se rescatan sus funciones, pero se enfatizan diversos aspectos. Por un lado, su papel como traductora, y por otro, su figura, la encargada de predicar la fe cristiana entre los indígenas, y sus funciones como estratega. Como se mencionó al principio del programa, en la historia no existe una sola verdad. Lo que sí hay son diferentes versiones e interpretaciones de un mismo hecho o proceso histórico. ¿Quién fue en realidad la Malintzin? Se sugiere seguir investigando en más fuentes para formarse una visión más amplia.